Ay, definitivamente, Dios bendiga a las mujeres porque son mucho más proactivas y más rápidas que cualquier hombre del centro o supuesto centro en nuestro país. En contraste con un Sergio Fajardo y un Juan Daniel Oviedo, oficialmente Claudia López tomó una posición de cara ya a la segunda vuelta presidencial que se realizará en 3 días y muy pocas horas. Claudia López se va oficialmente por Iván Cepeda Castro, por el camino en el que se busca la vida, la tranquilidad y la paz de las y los colombianos a través de un plan de gobierno que tiene realmente como un eje principal la paz, el diálogo y la construcción de saberes, de diálogo en especial a través de un país que necesita justamente eso. Hoy vamos a hablar sobre esto e incluso hablaremos sobre la nueva maniobra de los medios tradicionales de comunicación para no darle pantalla a Iván Cepeda Castro, sino además quitarle esa pantalla para dársela incluso a Abelardo de la Espriella. Será mucha casualidad que hoy que va a haber un partido deciden poner a Iván Cepeda en el último streaming bien en la tarde, tarde-noche, en donde ya se va a dar ese partido y ponen a Abelardo de la Espriella en una hora prime, uno de esos medios tradicionales de comunicación, justamente en esa hora prime en la que muchos colombianos y colombianas en su almuerzo están viendo la televisión colombiana. Pues es algo que vamos a analizar en este video. Son dos temas fundamentales, cruciales por entender cómo los medios de comunicación son el cuarto poder en nuestro país, más en estas elecciones presidenciales. Así que antes de empezar a analizar todo esto, les damos la bienvenida a Diario Político. Les invitamos también a que den like, se suscriban, comenten, compartan, hagan parte de nuestro canal de WhatsApp, el cual ubican a través del link fijado en nuestros comentarios, y además también les invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como @diariopolítico_col y @casimillennial.co. Ahora sí, analicemos, entendamos y cuestionemos qué es lo que está pasando con Claudia López, la que en su momento puede que nos haya defraudado bastante por su posición frente al querer llegar a la presidencia de la República, haberse quemado en primera vuelta y ahora, después de manera muy coherente, apoya a Iván Cepeda Castro, sabiendo que pues esta mujer en su momento cuando fue senadora de la República defendía a capa y espada la Constitución, de la que pues ella también fue promotora a través de la séptima papeleta. Realmente Claudia López tiene un contexto histórico muy interesante, muy, hay que decirlo también, muy con una línea un trisma merta, y por eso pues también nos resultaba bastante curioso ver a una Claudia López que estaba supuestamente en oposición al gobierno nacional. Ya la cosa cambia y se entiende el por qué la cosa cambia. En la publicación más reciente de la FM sobre este tema, justamente nos dan mayor contexto y dice a través de la plataforma X lo siguiente: Claudia López defendió su decisión de votar por Iván Cepeda y aseguró que el candidato, abro cita, nunca en su vida ha empuñado un arma, cierro cita, sino, abro cita, la ley, la democracia, el voto limpio y la voz firme, cierro cita. La exalcaldesa afirmó que su voto independiente busca respaldar un gobierno progresista dispuesto a, abro cita, enmendar errores, defender logros y agregar lo necesario, cierro cita, para que Colombia avance en seguridad, justicia social, productividad, empleo y lucha contra la corrupción. Que recordemos que dentro del mismo plan de gobierno de Iván Cepeda y a través de varios discursos compartidos por él mismo a través de estos espacios en los que ha llenado plazas, pues llega a hablar no solo de la corrupción, sino de cómo acabar la macrocorrupción, cómo es que existe realmente un sistema en el que los corruptos, pues lastimosamente, utilizan este sistema para hacer todo lo posible por dañar a todo un país que necesita verdaderos cambios. Y de hecho los ha tenido en los últimos 4 años, pero como lo dice la misma exalcaldesa, afortunadamente, pues ella también nos menciona la necesidad de reformar ciertas líneas, incluso del gobierno nacional actual, para poder mejorar como país. Escuchen esto. Democráticas. Iván nunca en su vida ha empuñado un arma. Nunca. Ha empuñado la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme, la fuerza serena. Y es esa fuerza serena, ese corazón conciliador, el que creo que necesita hoy Colombia.
Hay que decirlo, el lip sync realmente no es muy claro. El lip sync es cuando su voz o la voz de una persona, incluyendo la mía, por ejemplo, no tiene realmente concordancia con los labios, y esto se debe realmente a la transmisión. No es que eso se trate de inteligencia artificial o alguna maniobra de la derecha colombiana para hacer ver cómo es mejor la opción de Iván Cepeda. Por si las moscas, continuemos. El que me permite a mí sentarme aquí con la tranquilidad y la confianza de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores, que está dispuesto a defender los logros y que está dispuesto a agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, con paz, con justicia social, con productividad, con un sector público y privado que de manera armónica y respetuosa generen empleo, oportunidades, paguen impuestos, derrotemos la corrupción y tengamos la vida, esa vida digna que nos ha prometido el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Así termina bueno, por lo menos un fragmento. Realmente la transmisión es algo extensa. Se transmitió en vivo esto, pues en la mañana del día de hoy. Y bueno, realmente el voto de Claudia López tiene mucho que ver con su propia historia, puesto que defender la línea que, hay que decirlo, parece mucho más fascista por parte de Abelardo de la Espriella no tiene ningún tipo de concordancia con lo que ha defendido históricamente hablando, por lo menos Claudia López, a través de, en su momento, su activismo político y social, no a través de las redes sociales, sino incluso a través de las calles. Además, tengamos muy presente que esa misma Claudia López que escuchamos hace un momento le ha tirado de manera muy constante, o bueno, ha increpado de manera muy constante a Abelardo de la Espriella. Recuerden esto, que es muy reciente, por cierto. Como tú, Terian de papel. En Cali se inventó el cuento de los nadies. Nosotros queremos hacer el de los nunca. Los que nunca hemos vivido de la teta del Estado. Solo has vivido de la teta de la mafia, Abelardo. Los que nunca nos hemos robado un peso. Solo le han lavado la plata a los que se robaron y desplazaron a los colombianos. Que nunca nos quejamos. ¿Cómo te vas a quejar con semejante billetal de la mafia? Que nunca vamos a darle la espalda a nuestro país en sus horas más oscuras. Tú eres la hora más oscura que le da la espalda a la gente para defender la mafia. Los que nunca hemos pertenecido a la rosca política. Tú eres de la rosca mafiosa, de la rosca uribista y de la rosca elitista. Mandas cáscara, hermano. Esta va a ser una batalla de los nunca contra los de siempre. Mira, mijito, esta va a ser una batalla de nosotros, la clase media que sí trabaja, que sí produce, que no roba ni mata a nadie, contra las élites mafiosongas de siempre como tú, Terian de papel. Por eso es tan importante que la gente de centro, llámese Sergio Fajardo, llámese Claudia López, llámese Juan Daniel Oviedo, los tres que han sido referentes del centro en estas elecciones presidenciales de cara a la primera vuelta en su momento, pues tomen una posición. Pues son ellos tres quienes le han increpado varias ideas, varios discursos y varias irregularidades, incluso dentro de un mismo argumento de su discurso, a Abelardo de la Espriella. Entonces, por eso tiene total lógica que esos tres personajes se adhieran a la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, como lo dije al principio de este video, definitivamente que vivan las mujeres, porque son mucho más valientes que dos hombres que aún no han tomado declaración sobre qué es lo que van a hacer con su voto. Y acá ustedes me preguntarán, pero Paula, ¿por qué es importante que estos tres personajes definan su voto? Porque eventualmente, y eso también hay que afirmarlo y constantemente, pues quienes son referentes de una línea política, una línea ideológica, pues también tienen una cantidad de personas grandes, sean 200,000, 400,000, 600,000 personas que pues están detrás de ellos. Esas personas son votos que se pueden adherir a una campaña que necesita millones para poder llegar a la presidencia. Ejemplo, pues por supuesto la campaña de Iván Cepeda Castro.
También les había mencionado en un momento que pues hay medios de comunicación que de manera al parecer estratégica estarían haciendo transmisiones en vivo con ciertos candidatos, bueno, no, con los dos candidatos para ser más exacta, a la presidencia de la República, y casualmente utilizan la hora prime de la televisión, del noticiero como tal de Caracol, para hacerlo justamente el día de hoy, y en la noche cuando se va a realizar un partido de fútbol, porque vivimos en un país que es un país de la pelota, que le interesa mucho más ver un partido de fútbol que conocer la historia del país, que algo que esté sucediendo gravemente, pues también tengamos presente que sabiendo eso, teniendo ese precedente, van a hacer un live esta noche con Iván Cepeda Castro. ¿Cuál es nuestra invitación desde Diario Político? Porque acá lo hemos dicho en constantes ocasiones, aquí se hace periodismo de militancia sin tapujo alguno, sin ningún tipo de cortinilla de humo, se los decimos sin problema, pues que ustedes también vayan a ver esa transmisión en vivo que se va a realizar con RCN y se va a realizar con la FM, para que también entendamos que más allá del fútbol, que importa para muchos, y eso es totalmente respetable, pues también hay algo muy importante en nuestro país que se está jugando, y es la vida literalmente de muchos colombianos, incluyéndome, por cierto. En la publicación de la FM nos dan mayor contexto de qué fue lo que pasó con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y posteriormente hablaremos de qué fue lo que dijo Abelardo de la Espriella sobre supuestamente incendiar el país. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan posible llega a ser si es que Abelardo de la Espriella, de la extrema coherencia, llega a la presidencia de la República? En la publicación de la FM dijeron lo siguiente. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que votará por Iván Cepeda y Aida Quilcué en las elecciones de este domingo. Afirmó que es una decisión de voto independiente basada en la confianza construida durante más de 30 años de trabajo político y social. López destacó el carácter, abro cita, sereno, serio, conciliador y concertador, cierro cita, de Cepeda, y aseguró que esas características no responden a una estrategia de campaña, sino a una trayectoria de décadas. Estamos aquí reunidos. El sonido acá sí es fatal, así que lo vamos a ignorar. Vayámonos ahora sí a la segunda noticia que compete en este video, y es justamente la oportunidad que le dieron en Noticias Caracol a Abelardo de la Espriella y a su fórmula, porque al parecer no puede debatir solo y no se puede defender solito, en Noticias Caracol. Y hablemos especialmente sobre cómo supuestamente los petristas van a incendiar el país. ¿Qué tan serio es esto como argumento en donde existe este tipo de terrorismo electoral y digital, porque pues esto es digital, esto es streaming, y además qué tan viable llega a ser que eso sea una realidad? Escuchemos esto. Candidatos hoy nos acompañan aquí en la ciudad de Barranquilla, hemos venido hasta sus sedes, hasta sus oficinas, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y lo hace acompañado de su fórmula vicepresidencial, el doctor José Manuel Restrepo. ¿Será porque no puede solo? Por cierto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por habernos invitado aquí a su casa. Bueno, ¿cómo están ustedes a 3 días de campaña? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven el país? ¿Cómo ven el estado de ánimo de Colombia? ¿Cómo ven todo lo que está pasando alrededor de esta campaña? Repito, ¿qué campaña tan difícil? Yo tengo una doble sensación, porque ya estábamos a puertas de ser elegidos José Manuel y yo para que de una buena vez se acabe la horrible noche para Colombia. Pero siento un poco de guayabo y nostalgia también, porque se acaba una campaña que yo he disfrutado muchísimo. José Manuel también la ha disfrutado. El contacto con la gente, volver a lugares de Colombia que hace muchos años no iba, el fervor, el cariño, me ha parecido maravilloso. A mí no me ha parecido en lo absoluto larga, todo lo contrario, me ha parecido más bien corta, no quiero que se acabe, la he disfrutado mucho. ¿Será que lo que más disfrutó con esta campaña, porque quedan días de campaña también, es el hecho de que presuntamente, pues este personaje habría hecho campaña con cientos y cientos de funcionarios públicos de norte de Santander, de Antioquia, de la costa? ¿Será que eso también lo disfrutó? Porque eso también hay que mencionarlo. Y siempre digo que después de mi esposa y mis hijos, lo mejor que me ha pasado en esta campaña, porque conectar de esta manera que lo hemos hecho José Manuel y yo con el pueblo colombiano es sin duda un gran aliciente para el alma, para el espíritu y un motivo de gran orgullo, porque logramos conectar con el corazón de la colombianidad. ¿A cuántas zonas de Colombia han ido? Y se lo pregunto porque, bueno, usted llegó despuesito de que el doctor de la Espriella... No, me alcanzó rapidito. Pero alcanzó rapidito. ¿Cuántas regiones fueron? En eso digo que pude haber ido a más de 20 departamentos de Colombia, muchas ciudades dentro de cada departamento, pero sintiendo además algo importante, emociones. Sintiendo el llanto del que quise, llegó el momento de la transformación de este país. Llegó el momento de que cese esa horrible noche y que venga una nueva Colombia con esperanza.
y además el cariño, la alegría. No ha habido campaña en la historia de Colombia política que tenga tanta felicidad como esta campaña. Y esperanza. Felicidad y esperanza. A mí me cuesta mucho creer esto, se los digo ya directamente a ustedes, se los digo como una joven más que se preocupa al haber escuchado a Abelardo de la Espriella recientemente y en un medio de comunicación diciendo que quienes vamos a protestar en caso de que llegue, porque sí, yo lo digo firmemente, si es que llega voy a protestar y pues es un derecho legítimo y constitucional, va a suceder si es que obviamente llega este personaje. A mí me da mucho miedo. Me conflictúa que hablen de felicidad, de esperanza, cuando si es que llegamos a protestar, existe una posibilidad de que este personaje nos ponga 15 metros bajo tierra. Y no lo digo yo, lo dice él mismo. A mí en serio me sigue costando entender cómo hay tantas personas que quieren apoyar a este personaje, es que son 10 millones de personas que quieren ver a los jóvenes que podemos y vemos importante el derecho a la protesta social, que posiblemente vamos a estar o destripados o vamos a estar lamentablemente 15 metros bajo tierra. Esto es gravísimo. Además, Ustedes hablan de la patria milagro, yo vamos a hablar de ese tema. Mire, Pero ven, el reto que tengo es este. adiciono algo de lo que Señor, dijo el mire, presidente, 26 departamentos, más de 246 eventos públicos o tarimas, y más de 100 y pico de ciudades. Una cosa impresionante. y cientos de miles de Y participantes. cientos de miles de participantes, porque además tenemos que decirlo, como bien lo dice nuestro próximo vicepresidente, no solamente ha sido la campaña más alegre y más llena de esperanza, sino también la más concurrida en las manifestaciones públicas. Y súmele- Hemos roto todos los récords sin buses, sin políticos, sin tamales, sin ofrecerle nada a nadie, puro. Y porque entonces tanta gente insiste en que en la costa sí se habrían comprado los votos. Eso también hay que resaltarlo y bastante a decir verdad, pero bueno, continuemos. fervor, porque esto más que una candidatura es un movimiento popular. súmele el tema digital, ¿no? Que ese es otro tema muy importante, que yo creo que bien vale la pena después discutirlo, ya será motivo de análisis, las campañas políticas en las redes sociales, que ese es un tema bien Pero interesante. además, sobre la base de que, sobre la base de que la gente lo hace libremente, lo hace espontáneamente. La gente está comprometida de corazón. Esta es una demostración de una nueva forma de hacer política, que no es la política de siempre, es una política moderna, es una política feliz, es una política de pasión, es una política de esperanza, de alegría, de optimismo. Unos sentimientos que contrastan un poco con lo que les decía al comienzo, de un país, repito, extenuado. Yo sí creo que está extenuado, pero ustedes están No, disfrutando. pero tú nos preguntaste por lo que nos sentíamos nosotros. Claro. Evidentemente el país está cansado, pero esta campaña vino a renovar las fuerzas del pueblo colombiano y a llenarlo de esperanza, porque tú ves que hay una cantidad de eventos espontáneos en todas las regiones, en todos los pueblos, en todos los caseríos. Las caravanas. Y las caravanas, pero también hay cabalgatas, motos, es impresionante. Es decir, la gente venía muy agotada con un gobierno que ha polarizado mucho, que tiene a la gente agotada, que ha creado. Ay, por Dios, es que este man en serio es descarado. Habla de cómo supuestamente este gobierno es el que polariza, pero el que tiene que bajarle los vidrios al país por lo polarizado que está es él. Es el mismo que ha dicho que hay que destripar a la izquierda. Es el mismo que ha dicho que realmente los enemigos son realmente... Dios, los petristas. Esto es gravísimo. En serio, la gente, yo no sé cómo es que permite que medios de comunicación como Noticias Caracol sigan lavándole el cerebro a tanta gente. Y lo digo, sí, lo digo muy preocupada, porque nos hablan de cómo supuestamente la horrible noche se va a acabar pronto, cuando personas como Claudia López, que ya lo han dicho y que incluso se adhirieron el día de hoy a través de la campaña de Iván Cepeda, pues están diciendo que la peor hora para Colombia, ni siquiera noche, hora para Colombia, sería la de Abelardo de la Espriella. Tú eres la hora más oscura que le da la espalda a la gente para defenderla más. Y esto lo dice Claudia López, lo dice una persona más que decide adherirse a la campaña de Iván Cepeda. Es una persona más que decide adherirse a esa campaña. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué opinan? Porque nos pide, nos exige, pues Abelardo de la Espriella a través de esta lavada de cara de Caracol, que supuestamente deberíamos entender, porque eso parece que pues... Colombia está polarizada, pero realmente por culpa del gobierno, cuando el que más ha polarizado en los últimos meses ha sido Abelardo de la Espriella. Pero bueno,
Cuéntenos, Dios mío, ustedes qué opinan en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo me puse cómoda, perdón, ahora sí me acomodo seriamente. Gracias por quedarse hasta el final de este video y bueno, como siempre también les invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como @diariopolítico_col y @casimillennial.co, a través de TikTok, Facebook e Instagram. A nosotros no nos gusta mucho X por ahora. Y bueno, también no olviden dar like, comentar, suscribirse, compartir este video para hacer un análisis crítico sobre lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, la invitación, como fue hace unos minutos, se reitera en este momento. Vean el streaming del día de hoy a las 6 de la tarde en RCN para que la gente comprenda que más allá del fútbol también hay gente que se debe informar sobre lo que pasaría con un posible gobierno como sería el de Iván Cepeda. Y bueno, gracias ahora sí por quedarse hasta el final. Un abracito bien informado para todas y todos ustedes. Nos vemos, leemos y escuchamos pronto. Chao, chao.